La hoja atravesó mi vientre hinchado sin piedad. Con 6 meses de embarazo vi cómo mi propia sangre se acumulaba bajo mí mientras mi esposo, el emperador que ayudé a crear, hundía la espada más profundamente en mi carne. El cuerpo de mi madre yacía enfriándose a mi lado, su último acto me protegió del primer golpe. En medio de la agonía, pronuncié una sola palabra. ¿Por qué? Su respuesta destrozó todo lo que creía saber. Esto es lo que te mereces por robarle la identidad y matar a Tanya. Pero yo era Visa Blackwood, hija legítima de la familia ducal más poderosa del imperio. Nunca había robado la identidad de nadie. Nunca había matado a nadie. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentada en mi habitación 10 años antes, el mismo día que sellaría mi destino. El día en que el príncipe Marcus vendría a proponerme matrimonio. Solo que esta vez sabía la verdad y sabía exactamente cómo destruirlo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. Mis manos temblaban al sujetar las sábanas de seda, con el dolor fantasma de aquella espada aún ardiendo en mi memoria. La luz del sol se filtraba por las celosías de mi habitación, cálida y viva, tan diferente de la fría oscuridad de la muerte. Había vuelto de verdad. 10 años. 10 años de matrimonio con un hombre que me sonrió mientras planeaba la destrucción de mi familia. 10 años ayudándolo a ascender de la desgracia de tercer príncipe a emperador, valiéndose de las conexiones militares de mi padre y la influencia política de mi hermano. Y al final nos lo pagó con acusaciones falsas de traición y una ejecución en masa. Todo por una criada. Una criada mentirosa e intrigante a la que había salvado de un burdel. Mi dama, Violeta, mi dama de compañía, irrumpió por la puerta, con su rostro redondo enrojecido de emoción. Se ha avistado la procesión del tercer príncipe acercándose a la finca. Se le ha levantado el arresto domiciliario. Viene a proponerme matrimonio. En mi vida anterior me sentí halagada. Marco era guapo, culto y a pesar de no contar con el favor del emperador, se comportaba con discreta dignidad. Todos decían que éramos la pareja perfecta, el príncipe erudito y la hija culta del duque. ¡Qué tontos éramos todos! Dile a mis padres que me reuniré con ellos enseguida, dije con voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. Bayelit hizo una reverencia y se escabulló. Me acerqué al espejo para observar mi reflejo. De nuevo con 18 años, con la piel suave y sin arrugas de preocupación y unos ojos que aún no habían presenciado la masacre de todos mis seres queridos. Pero lo recordaba todo. El peso del cuerpo moribundo de mi madre. La cabeza cercenada de mi padre expuesta en la tumba de Tanya. La sangre de mi hermano empapando el campo de ejecución. Y el niño, mi hijo, que nunca respiró. Esta vez sería diferente. Mientras me dirigía al salón principal, repasé lo que sabía. En la línea temporal original, Tanya trabajaba en mi casa como simple criada. La rescaté del burdel después de que sus padres murieran y su tío la vendiera a la prostitución. Por compasión, le di cobijo y le hice tareas ligeras. Lo que no sabía era que había descubierto que el príncipe Marcus vivía en la finca contigua a la nuestra durante su arresto domiciliario. Se había hecho pasar por mí usando mi ropa y mi nombre, y había orquestado un encuentro casual con él en los jardines. Se enamoraron, o eso creían. Intercambiaron cartas. Hicieron promesas. Incluso se quedó embarazada de él. Así que cuando terminó el arresto domiciliario de Marcus y corrió a la finca Blackwood para proponerle matrimonio, lo que pedía era Tanya, no yo. Pero el destino le jugó una mala pasada. Mis padres, asumiendo que se refería a mí, aceptaron con entusiasmo la unión antes de que Marcus pudiera aclararlo. Atrapado por el decoro y la presión política, Marcus se casó conmigo. Tanya, desesperada por haberlo perdido, se arrojó al río y se ahogó. Y Marcus pasó todo nuestro matrimonio creyendo que yo lo había orquestado todo. Que le había robado la identidad a Tanya, lo había seducido con engaños y había dejado morir cruelmente a su verdadero amor. Nada de eso era cierto. Pero la verdad no le importaba a un hombre consumido por la obsesión. Aunque esta vez no habría confusión ni un ahogamiento trágico, le daría a Marcus exactamente lo que quería y vería sus sueños convertirse en cenizas. El salón principal ya estaba lleno de tensión cuando llegué.
Marcus estaba de pie frente a mi padre, vestido con una fina túnica que no ocultaba lo delgado que había quedado durante sus 2 años de arresto domiciliario. Pero fueron sus ojos los que llamaron mi atención, brillando con una intensidad que no correspondía a este momento. Él también había regresado. La revelación me impactó como un rayo. La mirada de Marcus se cruzó con la mía al otro lado de la habitación, y vi mi propio conocimiento reflejado allí. Él también recordaba el futuro, recordaba mi ascenso al poder, recordaba lo que creía que le había hecho, recordaba haber matado a mi familia. Y aún me odiaba por ello. Ah, Visa. Mi padre, el duque Clarence Blackwood, sonrió cálidamente y me hizo un gesto para que me acercara. El príncipe Marcus ha venido con noticias maravillosas. Él desea. No estoy aquí por Lady Visa, interrumpió Marcus con frialdad, con una voz tan cortante que la hirió. Estoy aquí por tu criada, Tania. El salón quedó en un silencio absoluto. Mi madre, la duquesa Helena, se quedó rígida en su asiento con la taza de té congelada a medio camino de sus labios. La sonrisa de mi padre se desvaneció, la confusión arrugó sus rasgos curtidos. Había luchado en 30 campañas por el imperio, comandado ejércitos de miles de hombres, pero ahora parecía completamente perdido. No entiendo, dijo papá lentamente. ¿Quieres proponerle matrimonio a una criada? Sí. Marcus frunció el labio con desdén al mirarme. Lady Visa es maliciosa y engañosa. No merece mi afecto. He venido por Tania, la mujer que amo de verdad. La taza de té se hizo añicos contra el suelo cuando mi madre la arrojó. El té salpicó la preciosa alfombra, pero nadie se movió para limpiarla. La duquesa de Blackwood, princesa de nacimiento de la familia imperial, recibió el título de noble de primer rango y era amiga íntima de la actual emperatriz. Nunca la habían insultado tan abiertamente en su propia casa. ¿Cómo te atreves?, siseó. Pero Marcus parecía ajeno al peligro. 2 años de recuerdos del futuro le habían enseñado a ser arrogante, le habían hecho olvidar que en ese momento seguía siendo un príncipe impotente, recién liberado de su arresto domiciliario. ¿Dónde está Tania?, preguntó. ¿Por qué no la han traído aquí? Así es como la duquesa dirige su casa. Vi cómo el rostro de mi madre palidecía de furia y tuve que reprimir una sonrisa. En la línea temporal original, esta conversación nunca ocurrió, todos asumieron que Marcus me quería y el matrimonio se concertó antes de que se supiera la verdad. Pero ahora, con Marcus y yo cargando con recuerdos del futuro, el guión había cambiado. Padre se puso de pie, su enorme figura se alzaba sobre Marcus. Como el general más condecorado del imperio, se había enfrentado a la caballería que cargaba sin pestañear. Un príncipe irrespetuoso no era nada. Príncipe Marco, dijo controlando cuidadosamente cada palabra. Entras en mi casa e insultas a mi hija. Exiges una criada como si estuvieras seleccionando mercancía en el mercado. ¿Has perdido la cabeza? Sigo siendo un príncipe, replicó Marcus. Deberías cuidar tu tono, duque Blackwood. Un príncipe. La risa de mi madre era fría y quebradiza. Eres un príncipe que estuvo en prisión 2 años. Un príncipe al que el emperador llamó abiertamente hijo de una esclava, nacido de baja estirpe. Príncipe sin título, sin propiedades, sin futuro. ¿Y te atreves a presentarte en nuestro salón a exigir? El rostro de Marcus se sonrojó. Pero antes de que pudiera responder, di un paso al frente. Madre. Padre, dije con dulzura manteniendo la expresión serena. Si Su Alteza se preocupa por Tania, sin duda debemos respetar sus sentimientos. Después de todo, el amor es precioso y raro. Todos se giraron para mirarme, Marcus con recelo, mis padres confundidos. Violet, grité. Por favor, trae a Tania aquí. Mi señora. Violet miraba con incertidumbre entre mis padres y yo. Ahora, por favor. Mientras Violet se escabullía, me volví hacia Marcus con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Que se preguntara qué estaba planeando. Que intentara averiguar si recordaba el futuro o si simplemente era la noble comprensiva que aparentaba. La verdad era que no tenía intención de interponerme entre Marcus y Tania. ¿Por qué lo haría? Se merecían el uno al otro. Un príncipe egocéntrico y una doncella mentirosa. En mi vida pasada,
fui el obstáculo involuntario para su romance. Esta vez yo sería su mayor apoyo. Después de todo, la mejor venganza era dejar que Marcus consiguiera justo lo que quería. Tania entró en la sala con la mirada baja y su esbelta figura temblando ligeramente. Era hermosa pero delicada, con rasgos suaves y un aire de fragilidad que inspiraba instintos protectores. Una vez me enamoré de ella, creyéndola agradecida y leal después de salvarla del burdel. Ahora veía la determinación tras su apariencia dócil. Maestro Marcus jadeó con la voz temblorosa por la emoción. ¿Tú? ¿De verdad viniste por mí? La expresión severa de Marcus se desvaneció al instante. Tania suspiró cruzando la habitación para tomarle las manos. Por supuesto que vine. Lo prometí. Me dieron ganas de vomitar viéndolos. En mi vida anterior, después de casarme con Marcus, Tania se ahogó en el río. Pero no sin antes escribirle cartas alegando que había descubierto su relación y amenazando su vida si no desaparecía. Se presentó como una heroína trágica y a mí como un villano celoso. Esas cartas envenenaron a Marcus contra mí desde el principio. Cualquier gesto de bondad que le demostré fue visto con recelo. Cualquier intento de ser una buena esposa fue visto como manipulación. Durante 10 años intenté conquistarlo mientras él me odiaba en silencio, todo por las mentiras de una criada muerta. «Cuánta devoción», dije en voz alta con un tono cálido y aprobatorio. «Tania, nunca mencionaste que conocías al tercer príncipe. Veo que has estado guardando secretos». Tania bajó la cabeza inmediatamente. «Perdóname, mi señora. No me atreví a hablar de ello. No me atreví». Me acerqué y ella se encogió instintivamente. «¿Pero por qué?» Cuando te salvé del burdel, te prometí que si alguna vez encontrabas un buen hombre, te daría la libertad de casarte con él. ¿Recuerdas esas palabras? Yo. Sí, mi señora. Entonces, ¿por qué ocultarlo? Insistí suavemente. ¿Pensaste que sería cruel? ¿Qué me interpondría en tu camino hacia la felicidad? Marcus se interpuso protectoramente frente a Tania. Lady Visa, deja de atormentarla. Ambos te conocemos. Violet interrumpí, ignorando por completo a Marcus. Por favor, trae el contrato de servidumbre de Tania. Mi señora. Violet parpadeó sorprendida. Su contrato. El documento que la vincula a nuestra casa. Tráelo aquí. La comprensión amaneció en los ojos de mi madre. Siempre había sido perspicaz. Por eso era tan hábil en los juegos políticos de la corte imperial. Se recostó en su silla con una leve sonrisa. Padre, mientras tanto, parecía completamente desconcertado por toda la situación. Cuando Violet regresó con el contrato, lo tomé y se lo tendí a Tania. Toma. Eres libre. Tania miró el documento como si fuera a morderla. Mi señora. No entiendo. Es muy sencillo. El príncipe Marcus desea casarse contigo, y tú claramente correspondes a su afecto. Como tu amante no tengo objeciones a este matrimonio. Eres libre de irte con él. Le entregué el contrato en sus manos temblorosas. Felicidades por tu compromiso. Marcus parecía aturdido, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Así no se suponía que debían ir las cosas. En su mente yo era el villano que destruyó su felicidad. Se suponía que debía luchar contra esto, maquinar y manipular. Mi fácil acuerdo no encajaba con su narrativa. Bien. Que se confunda. Tania cayó de rodillas ante mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi señora, su amabilidad. No sé cómo agradecerte. Levántate, dije en voz baja. Ahora perteneces al príncipe Marcus. No deberías arrodillarte ante nadie más que él y la familia imperial. Marcus por fin recuperó la voz. Esto es un truco. ¿Estás planeando algo? Lo miré fijamente. ¿Qué podría estar planeando, Su Alteza? Amas a Tania. Ella te ama. No siento ningún apego por ti, así que ¿por qué iba a oponerme? Aún no eres emperador. Solo eres un príncipe caído en desgracia sin título ni futuro. Perdona mi franqueza,
pero no eres tan buena como para asesinar a una criada para ocupar su lugar. El insulto dio en el blanco. La cara de Marcus se puso roja, luego blanca. ¿Cómo te atreves?, susurró. Me atrevo porque es verdad, respondí con calma. Vienes a mi casa, insultas a mi familia y me acusas de crímenes que no he cometido. Actúas como si ser tu esposa fuera un gran honor. Pero seamos sinceros, eres el príncipe menos favorecido, expulsado de la corte con una esclava por madre. El emperador ni siquiera te reconoce. ¿Por qué yo, la hija del duque más poderoso del imperio, planearía casarme contigo? Padre emitió un sonido ahogado que podría haber sido una risa contenida. La sonrisa de madre se acentuó. Marcus abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una nueva voz resonó desde la puerta. ¡Ay, ay, hermanito! ¿Ahora estás rogando que te insulten? ¡Qué vergüenza para nuestra familia! Todas las cabezas se giraron para ver al príncipe Noé Aurelio entrar en la sala. Mientras que Marco era delgado y erudito, Noé tenía la complexión de un guerrero, de hombros anchos e imponente, con cicatrices en las manos que denotaban batallas duramente ganadas. Compartía madre con el príncipe heredero, lo que hacía de su linaje un ser impecable, y se había ganado el título de rey de la guerra tras recuperar 15 ciudades de los invasores del norte antes de cumplir 20 años. En mi vida anterior, Noé había vengado a mi familia. Cuando le llegó la noticia de nuestra masacre, volvió a empuñar la espada tras años de retiro y se abrió paso hasta el palacio de Marcus. Mató a Marcus de un solo golpe y poco después sucumbió a sus antiguas heridas. Murió por mí, por nosotros, y ni siquiera sabía que le importara. Ahora, al verlo entrar en el pasillo con esos ojos oscuros y penetrantes fijos en mí, sentí que las lágrimas me picaban en los párpados. Señora Visa, dijo Noah, ignorando por completo a Marcus. No pude evitar oír esta comedia desde el patio. Mi hermano parece querer que todos se inclinen ante él. Dime, si te casaras conmigo, ¿se resolvería el problema? Como mi esposa, sería su segunda cuñada. No podría exigirte que te arrodillaras, de hecho tendría que arrodillarse ante ti. El salón se convirtió en un caos. La cara de Marcus se puso morada de rabia. Mi madre parecía encantada, mi padre parecía estar en shock, y yo. No pude contener las lágrimas. La expresión de Noah pasó de la confianza al pánico. Lady Visa. ¿Te ofendí de alguna manera? Si no quieres casarte conmigo, no hay problema. Solo pensé que estando yo para protegerte, Marcus no puede. No interrumpí, secándome los ojos rápidamente. No me siento ofendido. Me siento honrada. Sí, me casaré contigo. Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Impulsada por los recuerdos de su sacrificio, su honor, su disposición a dejarlo todo para vengar a gente que apenas conocía. En mi vida anterior, había estado tan concentrada en ser una esposa obediente para Marcus que nunca noté que Noah me observaba desde lejos, silencioso y firme. Esta vez sería diferente. El rostro de Noah se iluminó de pura alegría, y ver esa expresión me hizo llorar aún más. Marcus, mientras tanto, parecía como si le hubiera caído un rayo. No hablarás en serio, balbuceó Marcus. Noé, ¿no te interesa el matrimonio? Has rechazado todas las propuestas del emperador. ¿Por qué lo harías? Porque a diferencia de ti, yo reconozco un tesoro cuando lo veo, respondió Noé con frialdad. Se giró hacia Marcus con una sonrisa depredadora. Bueno, hermanito, tu futura cuñada ha sido muy amable en este asunto. Creo que le debes algo de respeto, ¿no? Sin previo aviso, la bota de Noah impactó en la parte posterior de la rodilla de Marcus. Ya desequilibrado por la impresión, Marcus se desplomó en el suelo de rodillas, con la cara a centímetros de mis zapatillas. Saluda a tu segunda cuñada, ordenó Noah alegremente. Marcus apretó los puños contra el suelo. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ardían de puro odio, la misma mirada que tenía cuando me clavó esa espada en el vientre. Saludos, cuñada, dijo entre dientes. Que sean muy felices juntos. Entonces agarró a Tania de la muñeca y salió del pasillo sin mirar atrás, arrastrándola tras él. Esa noche, después de que Noah se marchara con la promesa de comenzar los preparativos de la boda de inmediato, mis padres me llamaron al estudio de papá. Menuda actuación la de hoy,
dijo mi madre, con la mirada penetrante a pesar de su sonrisa. Sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad? Le estabas dando a Marcus lo que pedía, pero de una forma que lo humillaba por completo. No dije nada, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Padre se acarició la barba pensativo. Pensé que el príncipe Marcus sería un buen partido para ti. Siempre parecía erudito y comedido. Pero después de hoy, negó con la cabeza. Ese chico es peligroso. ¿Viste cómo te miró? Como si fueras un enemigo, no una posible novia. Le guarda rencor a nuestra familia, dije con cuidado. No sé por qué, pero pude sentir su hostilidad en cuanto entró en la sala. Si alguna vez llega al poder, padre, actuará contra nosotros. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue al poder, dijo madre con firmeza. Mañana visitaré a mis hermanos y a la emperatriz. Necesitan saber de este incidente. No se puede permitir que un príncipe que insulta a la familia Blackwood ascienda. Mis tíos eran generales que comandaban vastos ejércitos por todo el imperio. Con ellos contra Marcus, además del príncipe heredero y Noé bloqueando todos sus movimientos, Marcus quedaría impotente. Tal como lo había planeado. Hay algo más que deberías saber, añadí. Hice que nuestro médico examinara a Tanya discretamente cuando se fue. Tiene 3 meses de embarazo. La taza de té de papá golpeó el plato. ¿Embarazada? Y Marcus aún no se ha casado con ella. Está esperando, le expliqué. En su mente cree que las cosas se desarrollarán de cierta manera. Espera obtener pronto un puesto en el Ministerio de Personal, y luego celebrará una gran boda a la altura de su esperado ascenso. Pero ese futuro nunca llegará. En cambio, se verá obligado a casarse con ella en desgracia. Los ojos de mi madre brillaron con comprensión. Lo has pensado detenidamente, ¿verdad? He tenido tiempo de considerar el carácter del príncipe Marcus, dije en voz baja. No es un buen hombre, madre. Y cualquier familia que se alíe con él acabará arrepintiéndose. Al menos esa era la pura verdad. Durante las semanas siguientes, todo se desarrolló como lo preví. Mi madre visitó a su familia y difundió el comportamiento insultante de Marcus. Mis tíos, que ya me protegían, se indignaron. Controlaban la mayor parte de las fuerzas militares del imperio, una en el oeste, otra en el norte y otra en el sur. Con su activa oposición a Marcos, su camino al poder se vio bloqueado a cada paso. Madre también tomó el té con la emperatriz y mencionó el incidente con indiferencia. El príncipe heredero que atendió a su madre ese día se quedó pensativo. Parece que mi tercer hermano alberga ambiciones que no debería, reflexionó el príncipe heredero. Quizás he sido demasiado indulgente con él. Debería vigilarlo con más atención. Esas fueron palabras condenatorias del heredero al trono. En la corte imperial, la sospecha del príncipe heredero era una sentencia de muerte para la carrera política. Marcus lo intentó todo para avanzar en su posición, tal como lo había hecho en la línea temporal original. Pero todos sus movimientos fueron bloqueados. Toda conexión que intentó forjar se volvió repentinamente inviable. Toda oportunidad se desvaneció misteriosamente antes de que pudiera aprovecharla. Estaba atrapado en una jaula que él mismo había creado, sus recuerdos futuros ahora carecían de valor porque el mundo había cambiado. Mientras tanto, la situación financiera de Marcus se volvía desesperada. Su estipendio mensual, ya de por sí exiguo para un príncipe, se redujo aún más como castigo por insultar a la familia Blackwood. Se vio obligado a empeñar sus posesiones solo para cubrir sus necesidades básicas, y el embarazo de Tanya se hacía evidente. Finalmente, a finales de la primavera, Marcus se vio obligado a actuar. Ya no podía ocultar la condición de Tanya, ni podía permitirse esperar el ascenso que nunca llegaría. El 28 de mayo organizó una boda apresurada en el pequeño patio donde vivía, justo al lado de la finca Blackwood. Oí que fue un evento lamentable. Marcus había empeñado su preciado colgante de jade para pagar 20 mesas de comida, pero casi nadie asistía. Se había ganado la enemistad de la familia Blackwood, se había enemistado con el príncipe heredero y se había ganado el desprecio manifiesto de Noah. Nadie en la alta sociedad quería arriesgarse a ofender a figuras tan poderosas apoyando a Marcus. Desde mi ventana podía oír el tranquilo banquete de bodas de al lado,
tan diferente de la gran celebración que Marcus me había dado en la línea temporal anterior, cuando ya tenía poder y posición, cuando casarse con la hija de un duque era políticamente ventajoso. Mi señora, dijo Bayelit en voz baja, esa podría haber sido tu boda. No respondí, mientras veía caer los cerezos en flor en nuestro jardín. Esa nunca iba a ser mi boda, porque nunca me casaría con él. Un mes después me casaría con Noah en una ceremonia digna de nuestra posición social, y Marcus observaría desde su destartalado patio, ahogándose en su amargura. La caída de Marcus se aceleró rápidamente después de eso. Todo lo que intentó lograr fracasó estrepitosamente. Proyectos que recordaba de su trayectoria anterior se desmoronaron. Conexiones en las que creía poder confiar le dieron la espalda. Se dio cuenta de que alguien trabajaba en su contra, bloqueando todos sus movimientos. Un día, logró interceptarme en el jardín. Visa, dijo con la voz tensa y una furia apenas contenida. Tú también volviste, ¿verdad? Esperaba esta confrontación. Me giré para mirarlo con calma, notando lo delgado que estaba, lo desesperado que parecía. Sí, Marcus, volví. Entonces lo sabes. Me agarró de los hombros y me sacudió. Ya sabes lo que pasa. Sabes que me convertiré en emperador. ¿Por qué te interpones en mi camino? Aparté sus manos con voz fría. Lo que sé es que asesinaste a mi familia. 280 personas, Marcus. Mataste a todos los miembros del clan Blackwood, hombres, mujeres, niños e incluso bebés. Inventaste cargos de traición y los ejecutaste a todos. Mi padre, que dedicó su vida a defender este imperio. Mis hermanos, que te ayudaron a ascender al poder. Mi madre, que murió protegiéndome de tu espada. Marcus retrocedió, pero no había remordimiento en sus ojos. Mataste a Tanya. Planeaste robarle su identidad y yo nunca la toqué. Grité y mi compostura finalmente se quebró. Ella está viva ahora mismo, casada contigo, esperando a tu hijo. La única persona que la lastimó fuiste tú. Idiota delirante. Te mintió, Marcus. Todo lo que te dijo fue mentira. Nunca me hice pasar por ella. Ella me hizo pasar por mí. Nunca la amenacé. Ella te manipuló y estabas tan desesperado por creerte el héroe trágico de una gran historia de amor que asesinaste a gente inocente. Me miró fijamente, su rostro recorrió una serie de emociones, conmoción, confusión, ira, negación. No, susurró. No mientes. Tanya no lo haría. Tanya te dijo que tenía conocimientos médicos, ¿verdad? ¿Que podía tratar a las víctimas de la peste? ¿Dónde están esos conocimientos ahora, Marcus? ¿Dónde están todas las curas milagrosas que te prometió? Silencio. ¿Sabes la verdad? Seguí insistentemente. En el fondo ya lo sabes, pero no puedes admitirlo porque eso significaría que destruiste a toda mi familia por una mentira. Eso significaría que tú eres el villano de esta historia, no yo. El rostro de Marcus se retorció de rabia. Aunque fuera cierto, no importa. Estoy destinado a ser emperador. Me elevaré por encima de todos ustedes y, cuando lo haga, morirán gritando. Los interrumpí amablemente porque esta vez no hay ninguna familia Blackwood ayudándolos. No hay ninguna hija del duque que te proporcione remedios contra la peste ni conexiones políticas. No hay generales poderosos que te presten sus ejércitos. No eres nada, Marcus. Vivirás y morirás en la oscuridad y el mundo olvidará tu existencia. Me alejé, dejándolo temblando de furia impotente en el jardín. Pero Marcus no estaba dispuesto a rendirse. A pesar de que su situación se agravaba día a día, logró asegurar una última oportunidad. Una plaga había estallado en las provincias del suroeste y el imperio necesitaba a alguien que liderara las labores de socorro. Nadie quería el encargo. Era peligroso, contaba con pocos fondos y probablemente fracasaría. Pero Marcos se ofreció como voluntario ante toda la corte, comprometiéndose públicamente a resolver la crisis. El emperador, sorprendido de que su hijo menos favorito aún tuviera alguna utilidad, accedió. Incluso prometió que si Marcus triunfaba, le otorgaría una propiedad en propiedad, tratándolo como a sus otros hijos. Marcus estaba extasiado.
Esta era su oportunidad de redimirse y comenzar a construir el camino al poder que recordaba de su vida anterior. Antes de irse me encontró en la tienda de seda que frecuentaba. Visa, dijo con los ojos llenos de determinación. ¿Crees que necesito que tu familia triunfe? Te equivocas. Iré al suroeste, salvaré miles de vidas y regresaré como un héroe. Entonces todo el imperio verá quién eres en realidad, una mujer vengativa y mezquina que intentó sabotear a un buen hombre por celos. Le sonreí. Buena suerte con eso. Intenta no morir de peste. Partió a la mañana siguiente con un pequeño séquito, llevándose a Tania con él a pesar de estar embarazada de 5 meses. Cuando Noah se enteró, se quedó incrédulo. ¿Lleva a una mujer embarazada a una zona plagada? ¿Quiere matarla? Claro que no, dije en voz baja. Simplemente se ama más a sí mismo que a ella. Porque yo sabía la verdad. En la línea temporal original, había descubierto la cura para esa plaga en textos médicos antiguos. Lo presenté a la corte y como estaba comprometida con Marco en ese momento, el crédito mejoró su reputación. El emperador le dio dinero, un ascenso y más respeto. Pero Marco nunca me dio las gracias. En cambio, Tania lo convenció de que Esedji era quien tenía conocimientos médicos, que yo había robado su investigación y la había hecho pasar como mía. Marcus la creyó y me guardó rencor por ello. Esta vez no le daría la cura. Lo dejaría enfrentar la plaga solo, con los inútiles conocimientos médicos de Tania como guía. Durante 2 semanas no hubo noticias del suroeste. De repente llegaron informes impactantes. Marcus no solo no había logrado controlar la plaga, sino que la había contraído. Peor aún, Tania, aterrorizada y presa del pánico, había arrastrado a su esposo enfermo de vuelta a la capital porque creía que la zona de la plaga era demasiado peligrosa para alguien tan valioso como el príncipe Marcus. La corte estalló de indignación. Que un enviado imperial abandonara su puesto era algo sin precedentes. Traer una plaga mortal de vuelta a la capital era inadmisible. El emperador estaba furioso. Esperé 3 días más hasta que Marcus apenas se recuperó, pero seguía débil, antes de administrarle a Noah la cura para la peste. Preséntale esto a tu hermano, le dije entregándole la fórmula que transcribí de memoria. Dile que la encontraste en antiguos registros médicos militares de las campañas del norte. Noah miró el documento con asombro. Visa, esto podría salvar miles de vidas. ¿Por qué no lo presentaste antes? Porque quería que Marcus fracasara primero, dije con sinceridad. Quería que afrontara las consecuencias de su incompetencia antes de que alguien resolviera el problema. Es cruel de mi parte. Noah me abrazó. ¿Después de lo que te hizo en esa otra vida? No, es justicia. El príncipe heredero presentó la cura al emperador, afirmando que Noé la había descubierto. La plaga del suroeste se controló en cuestión de semanas, y el pueblo agradecido cantó las alabanzas de Noé. Mientras tanto, el emperador convocó a Marco a la corte. Abandonaste tu puesto, tronó el emperador, su voz resonando por la sala del trono. Trajiste la peste a la capital. Has deshonrado a la familia imperial y has demostrado ser indigno de tu título. Padre, por favor, intentó hablar Marco, pero el emperador lo interrumpió. Te despojo de tu rango principesco. De hoy en adelante eres un plebeyo. Su residencia está confiscada. Queda desterrado del palacio. Fuera de mi vista. Marcus fue arrastrado fuera de la sala del trono, entre gritos de protesta que nadie escuchó. Tania, embarazada y sollozando, lo siguió a trompicones. Observé desde las sombras del pasillo, sintiendo solo una fría satisfacción. Esto fue solo el principio. Pensé que no volvería a ver a Marcus después de ese día. Lo había perdido todo: título, riqueza, posición, futuro. Él y Tania se vieron obligados a vivir en un barrio marginal a las afueras de la capital, sobreviviendo a duras penas con los trabajos esporádicos que Marcus encontraba. Pero yo había subestimado su obsesión. Durante el festival del medio otoño, después del banquete de palacio, mi carruaje se averió en un camino oscuro. El conductor fue a pedir ayuda y se ausentó por un tiempo sospechoso. Cuando me preocupé y salí a investigar, encontré a Marcus esperando. Llevaba la túnica blanca que una vez admiré y se peinaba como me gustaba.
Me sonrió con la expresión amable que había practicado durante años en nuestra vida anterior. Visa, dijo en voz baja, he venido. ¿A morir?, pregunté con frialdad. Porque eso es lo que va a pasar si no te vas de inmediato. Por fin entiendo la verdad, continuó Marcus como si no hubiera dicho nada. Fue Tania quien me engañó. Nunca tuvo conocimientos médicos ni talento real. Mintió sobre todo, sobre tus amenazas, sobre el robo de su identidad, sobre tus conspiraciones contra ella. Me manipuló y fui tan tonto como para creerle. Sí, lo eras. Así que he venido a disculparme. Hizo un gesto hacia las sombras y vi a Tania allí, atada y amordazada, con su vientre embarazado apretándose contra las cuerdas. Tenía los ojos abiertos de par en par por el terror. El horror me invadió. Marcus, ¿qué has hecho? Estoy enmendándote. Su sonrisa se ensanchó volviéndose frenética. Querías castigar a Tania, ¿verdad? ¿Por mentirme? ¿Por causar todos nuestros problemas? Pues lo haré. La mataré por ti para demostrarte mi amor. ¿Estás loco? Sacó una espada. Sentí un vuelco al reconocerla como la misma espada que había usado para matarme en la línea temporal anterior, y se acercó a Tania, que forcejeaba. En nuestra última vida maté a tu hijo, dijo Marcus con tono familiar, como si hablara del clima. Así que ahora mataré al mío. Eso nos deja en paz, ¿no? Vida por vida. Marcus, para. Pero no se detuvo. La espada se clavó en el vientre embarazado de Tania, y ella gritó tras la mordaza, un grito apagado pero agonizante. Marcus giró la hoja con el rostro extrañamente sereno, y vi cómo la luz se desvanecía en los ojos de Tania. Merecía un castigo por sus mentiras. Pero no esto. Nunca esto. Listo, dijo Marcus, dejando caer la espada ensangrentada y volviéndose hacia mí con esa misma sonrisa amable. Te he vengado. Ahora podemos estar juntos, Visa. Esta vez te amaré como es debido. Podemos empezar de cero sin más mentiras entre nosotros. Lo miré fijamente a ese monstruo con cara de príncipe y comprendí la horrible verdad. Marcus nunca había amado a nadie. Ni a Tania, ni a mí, ni siquiera a sí mismo de forma sana. Solo amaba la fantasía que había construido, la narrativa donde él era el héroe trágico. Y haría cualquier cosa, incluso asesinar a su esposa embarazada, para mantener esa fantasía. Eres un monstruo, susurré. Soy tu monstruo, corrigió, extendiendo la mano hacia mí. Nunca completó el movimiento. El puño de Noah impactó en la mandíbula de Marcus, derribándolo. No lo había oído acercarse, pero ahora estaba entre Marcus y yo, irradiando una furia letal. Si la vuelves a tocar, te mato ahí mismo, gruñó Noah. Hicieron falta 4 soldados para evitar que Noah golpeara a Marcus hasta la muerte. Cuando finalmente los separaron, Marcus estaba apenas consciente con sangre manándole por la nariz y la boca. Lo arrojaron a las mazmorras imperiales. Sin su rango principesco, sería juzgado y ejecutado como un plebeyo que había asesinado a su esposa y a su hijo nonato. Pero Marcus tenía una última carta que jugar. Desde su celda, empezó a gritar predicciones sobre el futuro. Afirmó que el príncipe heredero moriría en 3 meses. Mencionó la fecha exacta del fallecimiento de la anciana duquesa de la Casa Yu. Predijo un escándalo que involucraría al ministro de Derechos. Al principio, todos lo tacharon de loco. Pero entonces la duquesa de Vos murió el día exacto que Marco especificó. El escándalo que predijo se hizo realidad. Cada vez más de sus profecías se cumplieron. La gente empezó a creer que podía ver el futuro. El príncipe heredero, que sufría misteriosas dolencias, se aterrorizó. Hizo que trajeran a Marcus de las mazmorras. ¿De verdad puedes prever el futuro?, preguntó el príncipe heredero. Marcus sonrió con los labios partidos. Puedo. Y sé cómo salvarte de tu destino, hermano. Pero quiero algo a cambio. Dilo. Romper el compromiso de Lady Vis con Noah. Oblígala a casarse conmigo. Noah, al enterarse, casi irrumpe en la prisión para matar a Marcus. Pero el príncipe heredero tenía a Marcus bajo fuerte custodia. Creyendo desesperadamente que este hermano loco tenía la clave para su supervivencia, la salud del príncipe heredero se deterioraba.
Tosió sangre. Sus médicos no pudieron hacer nada. Desesperado, el príncipe heredero accedió a la exigencia de Marcus. Cuando llegó el decreto que me ordenaba romper mi compromiso y casarme con Marcus, Noah me abrazó con fuerza, con la voz quebrada. «Visa, ¿de verdad te voy a perder esta vez?» Le acaricié el pelo con suavidad. «No. Porque el príncipe heredero morirá en menos de 2 meses». Noah se apartó para mirarme fijamente. «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque sé que lo mató en la línea temporal original», le expliqué. «El príncipe heredero tiene una enfermedad terminal. No hay cura. Tenía una fórmula que le dio unos meses más de vida, pero incluso eso solo retrasó lo inevitable. Murió en la cama de su esposa, intentando concebir un heredero antes del fin. Todos pensaron que fue repentino, pero no. Estuvo muriendo todo el tiempo. Y Marcus lo sabe, dijo Noah lentamente, comprendiendo a Danin. Le dirá al príncipe heredero que evite la cama de su esposa, que descanse y conserve sus fuerzas. Eso prolongaría su vida más allá de los 3 meses. Exactamente. Pero sin mi fórmula, morirá aún más rápido. La solución de Marcus no funcionará, porque no comprende la enfermedad subyacente. Solo recuerda los detalles superficiales. Noah me agarró con más fuerza. ¿Estás diciendo que no vas a ayudar al príncipe heredero? Lo miré fijamente. ¿Querrías que lo hiciera? Está intentando obligarme a casarme con el hombre que asesinó a mi familia. ¿Debería salvarlo? Noé guardó silencio un buen rato. Luego negó con la cabeza. No. Que enfrente su destino. El príncipe heredero morirá, dije en voz baja. Y cuando muera, culparán a Marcus. Lo ejecutarán por dar falsas profecías y engañar a la familia imperial. Todo saldrá bien. Fue un cálculo frío, sacrificar a un hombre para destruir a otro. Pero había aprendido a ser fría en mi vida anterior, cuando la espada de Marcus me atravesó el cuerpo y a mi hijo nonato. Como predijo, el estado del príncipe heredero empeoró rápidamente. El consejo de Marcus, descansar, evitar el estrés, abstenerse de la cama con su esposa, no detuvo el deterioro. En todo caso, la paranoia del príncipe heredero sobre la muerte aceleró el deterioro de su salud. 1 mes después de su encuentro, el príncipe heredero se desplomó en su estudio. Llamaron a Marcus de inmediato, pero no pudo hacer nada. Observó con impotencia cómo el príncipe heredero exhalaba su último aliento, con la sangre filtrándose por la comisura de la boca. El emperador estaba devastado. Ya había perdido a 2 hijos por enfermedad, y ahora su heredero, su preciado primogénito, había muerto. Al enterarse de que Marco había afirmado prever esta muerte y prometido evitarla, el dolor del emperador se transformó en rabia. «Charlatán», gritó el emperador. «Dijiste que podías salvarlo. Exigiste a Lady Vicia como pago por tus mentiras. No eres mi hijo. Eres un demonio que se alimenta de falsas esperanzas. Padre, por favor». Lo intenté. Silencio. El rostro del emperador estaba morado de furia. Por el asesinato de tu esposa y tu hijo nonato, por abandonar tu puesto durante la peste, por engañar al príncipe heredero en sus últimos días, te condeno a muerte por 5 caballos. Fue la ejecución más brutal del imperio. El condenado era atado a 5 caballos que corrían en distintas direcciones, destrozando el cuerpo. El rostro de Marco palideció. No. No es así como debería suceder. Soy el emperador. Se supone que soy el emperador. Llévenselo, ordenó el emperador, y córtenle la lengua si sigue blasfemando. La ejecución se programó para 3 días después en la plaza pública. Noah intentó convencerme de que no asistiera, pero insistí. Necesitaba ver esto. Necesitaba presenciar el fin de Marcus. La plaza estaba repleta de curiosos. Todos querían ver al príncipe loco que afirmaba ver el futuro. Los 5 caballos estaban listos, bestias poderosas que pateaban el suelo con nerviosismo. Arrastraron a Marcus hasta la plataforma, ya atado de pies y manos. Al verme entre la multitud, sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. «Visa», gritó. «Visa, diles. Diles que se supone que soy emperador. Cuéntales sobre el futuro.
Tú también volviste. Sabes que digo la verdad, murmuró la multitud confundida. Di un paso al frente y Noah intentó detenerme, pero aparté su mano con suavidad. Príncipe Marcus, grité con claridad. No sé de qué hablas. Pareces un loco. No, ¿te acuerdas? Ambos regresamos. Me convertí en emperador. Goberné durante 10 años. Tú lo sabes. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mentiría yo?, pregunté con calma. Eres un príncipe deshonrado que asesinó a su esposa embarazada. Abandonaste tu puesto durante una plaga. Engañaste al príncipe heredero con falsas promesas. Son hechos, no fantasías. Soy el emperador. Gritó Marcus, forcejeando contra sus ataduras. Soy el emperador. Esto no debería terminar así. Estoy destinado a la grandeza. Visa, por favor, tienes que hacerlo. El verdugo ya había oído suficiente. Dio un paso adelante y con un movimiento rápido, le cortó la lengua a Marcus. La sangre manaba de la boca de Marcus mientras emitía horribles gorgoteos. Sus ojos estaban desorbitados por el terror y la incredulidad. Incluso ahora, no podía aceptar que esta fuera su realidad. El verdugo ató las extremidades de Marcus a los 5 caballos. A la señal, echaron a correr. No aparté la mirada. Observé cada instante cómo Marcus era destrozado, sus gritos silenciosos visibles en su rostro contorsionado. Observé hasta que no quedaron más que pedazos dispersos del hombre que había destruido todo lo que amaba. Cuando terminó, Noah me abrazó por detrás. ¿Ya está hecho?, preguntó en voz baja. ¿Por fin se acabó? Sí, susurré. Se acabó. Por mi madre que murió protegiéndome. Por mi padre cuya cabeza fue exhibida como un trofeo. Por mis hermanos que nunca pudieron vivir plenamente. Por mi hijo nonato que nunca respiró. Por los 280 miembros de la familia Blackwood que murieron por el delirio de un hombre. Por fin se acabó. Epílogo: me casé con Noé en el solsticio de invierno, un día tradicionalmente considerado propicio para las bodas. La ceremonia fue grandiosa y hermosa, a la que asistió la mitad de la corte imperial. El propio emperador bendijo nuestra unión, agradecido de que Noé hubiera sido quien descubrió la cura de la peste. 2 meses después, Noé fue nombrado príncipe heredero. Nunca había deseado el cargo. En nuestra cronología anterior, se había mantenido deliberadamente al margen de la política sucesoria, a sabiendas de lo sangrienta que podía llegar a ser. Pero esta vez fue diferente. En tu última vida, me dijo la noche de su nombramiento, vi cuánto deseabas ser emperatriz. Así que me alejé del trono, pensando que era lo que necesitabas. Pero entonces me di cuenta de algo. Sin poder, no podría proteger ni siquiera a la mujer que amaba. Esta vez no cometeré ese error. 10 años después, Noé se convirtió en emperador. El día de su coronación, me tomó de la mano mientras caminábamos por el palacio imperial que ahora era nuestro. Pasamos por el mismo lugar donde Marcus me había matado en aquella otra vida. Pero la sangre se había ido, el dolor se había ido, y Marcus llevaba mucho tiempo muerto. ¿Eres feliz?, preguntó Noah, acariciándome los nudillos con el pulgar. Lo miré a este hombre que había vengado a mi familia, que había muerto por mí una vez y ahora vivía para mí. Pensé en el niño que crecía en mi vientre, en la paz de nuestro imperio, en la justicia finalmente impartida. Sí, dije. Soy feliz. Y lo era. No por ser emperatriz, aunque eso tenía sus satisfacciones. No por haberme vengado, aunque había sido necesario. Me sentí feliz porque esta vez estaba con la persona indicada, el hombre que siempre me había visto, que siempre me había protegido, que me había amado incluso cuando no sabía que existía. Noah y yo gobernamos juntos durante 30 años. Tuvimos 4 hijos. Reconstruimos la infraestructura del imperio, reformamos el sistema legal e inauguramos una era de prosperidad. Y cada año en el aniversario de la ejecución de Marcus, visitaba el monumento que había construido para mi familia, 280 nombres grabados en piedra, para que jamás fueran olvidados. Los vengué, les susurré, y me aseguré de que el imperio jamás olvidara lo que les sucede a quienes abusan de su poder. El viento susurraba por el jardín conmemorativo, trayendo el aroma de las flores de ciruelo.
Y juro que podía sentir la mano de mi madre en mi hombro, el gesto de aprobación de mi padre, el orgullo feroz de mi hermano. Ya podían descansar. Todos podíamos. El pasado finalmente había muerto. Y el futuro pertenecía a quienes se lo habían ganado. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.